La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. La primera invitación que recibo a la presentación de un candidato y se lo agradezco a Susana, aquí estoy. O sea, ¿será también la presentación de otros candidatos? Yo creo que se han presentado todos y nadie me ha dicho que va a hacer una presentación. ¿Es la salvación del PSOE, Susana Díaz? Bueno, el PSOE es muy fuerte y yo creo que lo que estamos ahora es decidiendo elegir un líder que nos lleve a ganar las elecciones. ¿Será capaz ella de unir? ¿Será capaz ella de unir el partido? Sí, lo ha hecho en Andalucía y tengo toda la confianza en que lo va a hacer. Sobre todo, lo que más une es la expectativa de que el partido recupera, de que el partido puede ganar a Rajoy. Y me siento contenta, me siento feliz, porque hoy voy a anunciar que tengo el orgullo, el honor de anunciar mi candidatura a la Secretaría General del PSOE. Gracias, compañeras y compañeros. Y os pido ayuda, que me ayudéis para darle al socialismo pasión y emoción. Creo que la gente lo merece y eso nos va a llevar a volver a gobernar ganando las elecciones en este país, porque estamos en condiciones de hacerlo las próximas elecciones y vamos a gobernar desde la victoria. Creo que es la persona que mejor puede ganarle al Partido Popular y esa es mi opción. Susana ha sabido unir al partido. Cómo estaba Andalucía, ustedes lo saben. Es una mujer de izquierdas, porque esto de ser de izquierdas o ser más moderado, donde se demuestra es en las urnas. Creo que es una vergüenza que nuestro gobierno maltrate de esta manera a los exiliados españoles que están en muchos países de Europa y que de alguna manera no les está llegando una cobertura sanitaria a la que tienen derecho. He visto a mucha gente muy preparada, a los que ha costado mucho esfuerzo de nuestros compatriotas formar, para que ahora esa trama mafiosa que sigue mandando en nuestro país les expulse y además se permita quitarles la tarjeta sanitaria. Nosotros queremos ganar las elecciones en España para construir un país para que vuelvan, para que los que quieran volver, los españoles y las españolas, puedan volver a una patria que les dé una oportunidad. Para nosotros era muy importante estar aquí hoy con ellos y con ellas en Berlín. A la gente se le puede pedir muchas cosas, pero hay una que no se le puede pedir, que es, oiga, pongámonos de acuerdo para ver cómo podemos violar la ley conjuntamente. Yo en esa no voy a estar nunca. Vamos, si el Partido Popular no se mueve, si de aquí a mañana, que es el plazo que le dimos al Partido Popular para que cumpliera con su palabra y cambiara de candidato, el Partido Popular no actúa y sigue en el inmovilismo y sigue amparando la corrupción, a partir de mañana intentaremos convencer al Partido Socialista de que esa moción de censura que tiene presentada la podremos apoyar si es una moción para dar la voz a los murcianos, si es una moción para dar la voz a la democracia.
Sí, amigos, el café empieza a hacer su efecto. Muy buenos días a todas, bienvenidas a la cafetera una mañana más, a este lugar en los límites del bosque de Sherwood, donde se juntan las proscritas. Son un poquito pasadas las 8:30 de la mañana y aquí estamos una mañana más, un día más, para tratar de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este país que cada día nos sorprende con algún hecho, acontecimiento informativo, llamativo, y para eso nos juntamos aquí todos los días alrededor de una gran mesa con tazas de café. María.es, buenos días. Muy buenos días. Emilio Silva, buenos días. Buenos días. Luqui Lobillo, Mariam, Olga, Amparaloya, Enrique Quesada, buenos días, Enrique, ¿qué tal va esa convalecencia? Estuvo pocho, ya está hecho un toro. Hardy Useful, Espeonza Aguirre, Andrés Carmelo, José David, Ángel Trianero, Sergio M, Norma Echarte, Elena Noruega, Álvaro Calvo, Paco Garrido, tantas y tantas personas que nos ayudan a tratar de comprender qué es lo que le está sucediendo a este mundo tan complejo, tan convulso, en este hilo de Ariadna que supone para los expatriados el programa La Cafetera. Bueno, ya ha sido un fin de semana de mucha actualidad informativa con esa puesta de largo de Susana Díaz, que se presentó el pistoletazo de salida para la carrera de las primarias en el Partido Socialista, juntando a toda la vieja guardia del Partido Socialista. Ese es el titular que utilizan algunos medios de comunicación. Por eso hemos elegido un hashtag, almohadilla, la cafetera, pistoletazo de Susana. Almohadilla, la cafetera, pistoletazo de Susana. Y vamos a necesitar de vuestra ayuda para ver qué es lo que os parece todo esto, qué percepciones os sugiere, a dónde creéis que puede ir el Partido Socialista después de esta escenificación tan importante, porque lo cierto es que allí sí que vimos a los grandes rostros del PSOE reunidos en ese auditorio aclamando a Susana Díaz, y suponemos que alguna idea tendréis sobre esto. Vamos a hablar de todo ello, hablaremos con José Antonio Pérez Tapias, que además, como es andaluz, como forma parte del otro sector más cercano al pedrismo y siempre tiene un análisis muy académico de lo que le está ocurriendo al PSOE, pues nos interesa también hablar con él. No han querido estar Susana Díaz, no ha querido estar Pedro Sánchez, no ha querido estar Pachi López, de lo cual les agradecemos mucho su colaboración para llevar a los ciudadanos la información que la gente necesita para tener herramientas para poder votar de forma democrática. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Bueno, y tenemos que dar cuenta también y dar las gracias a los premios Enfoque, porque nos han seleccionado, estamos entre los finalistas, La Cafetera está entre los finalistas de los premios Enfoque. Son unos premios muy importantes, es muy improbable que consigamos ganar, porque realmente la competencia es brutal. Allá están algunos seleccionados como La Marea, como La Sexta, como Contexto, como la revista 5W, en fin, los programas muy, muy importantes. Periodistas muy importantes, mujeres muy importantes de este país, periodistas hombres muy importantes que hacen cosas muy buenas en el ámbito del periodismo, así que no tenemos muchas expectativas, pero ya el hecho de que nos hayan seleccionado es un auténtico regalo, lo hemos tuiteado. A partir de ahora ya depende además de las votaciones de la gente, pero todo el mundo está pidiendo que voten, en fin, así que bueno, el caso es que tuiteado queda. Y muchísimas gracias en todo caso a la organización de los premios Enfoque por habernos elegido como uno de los posibles medios de comunicación, uno de los posibles programas enfocados en este nuevo mundo, en esta nueva realidad de los medios de comunicación alternativos que están luchando por hacerse un espacio, un hueco, y que lo hacen en buena medida gracias a los oyentes, algunos de los cuales se convierten en mecenas y contribuyen económicamente a que salgan adelante estos proyectos. Es el caso de Antonio, que se ha hecho mecenas este fin de semana de La Cafetera, es nuestro nuevo mecenas, así que pasa, siéntate, ¿quieres tomar un café? Te ponemos unas cucharillas de azúcar o de lo que quieras, coñac. Vas a necesitar coñac, si vemos ahora las portadas de los periódicos. Bueno, vosotros visteis, ¿qué os pareció a vosotros, Emilio, María? ¿Visteis la puesta de largo de Susana Díaz, la presentación en Sociedad? Por fin, finalmente lo que vimos es que el anuncio se hizo realidad. Bueno, la verdad que fue poco imprevisible, fue bastante previsible. Digamos, no sé si eso le beneficiará de cara a los votantes, esa imagen. ¿Por qué? Porque al final toda la gente, y creo que también las portadas, han incidido mucho en esa vieja guardia,
que a lo mejor para los militantes sí que tienen un referente, pero no sé si eso les va a beneficiar a la hora de tener votos. Incluso este domingo, Salvador, se hablaba un poco de eso, incluso hablando de Trump, ¿no? Me explico. Allí, en ese programa, escuchábamos frases como que Obama en la primera legislatura la había hecho bien y en la segunda no. Que allí, digamos, los demócratas, que bueno, con ciertas diferencias se pueden tener una similitud con el Partido Socialista, ¿no? Y decían que se habían sentido olvidados y bueno, yo creo que tendrían que estar más atentos también a los votantes, porque una cosa es ganar de cara a los militantes, pero lo más importante para sobrevivir como partido político es tener votantes. Bueno, hay que decir que en términos de eficacia, el acto de ayer no solamente estaba dirigido, es verdad, a los ciudadanos, que lo estaba, porque si no, no hubiera estado lleno de cámaras de televisión, etcétera, etcétera. Era una demostración de fuerza de la capacidad para llenar un auditorio, que en ese sentido acertaron de pleno. Había críticas por la red. Bueno, es que si pones autobuses gratuitos y además invita tal, y además va toda la... Bueno, lo que sea, pero lo cierto es que llenaron el auditorio, o sea que la escenificación no se puede calificar como un fracaso en absoluto. Pero eso sí, va dirigido a los militantes, que es con quienes se juegan ahora mismo, aunque los discursos fueron bastante, porque Susana Díaz habló de las elecciones generales, habló de ganar España, habló de tal, pero en donde se está jugando ahora mismo el territorio es entre la militancia, que son quienes tienen que votar en las primarias, que por cierto este fin de semana ya nos anunciaron que va a ser mucho más pronto de lo que esperábamos, el 1 de abril se van a celebrar. ¿Qué te pareció a ti, Emilio? Bueno, yo creo que fue una enorme demostración de fuerza, pero de fuerza además económica, quiero decir, todo ese despliegue en el IFEMA de Madrid, que simplemente el alquiler de ese espacio le vale a otros candidatos 3 crowdfundings, me parece, ¿no? Y eso dice Dalayenator, dice, ¿quién pagó la fiesta ayer? ¿Esto salió de la cuenta habilitada para Susana? Eso no lo sé, pero bueno, fue una escenificación y con mucha simbología. Ella era una especie de Blancanieves con sus 7 enanitos, ¿no? Expresidentes, presidentes de comunidades autónomas, hizo un enorme tributo a los viejos rockeros del Partido Socialista, ¿no? Incluso lo repitió varias veces en el caso de Felipe González. Yo creo que fue más importante lo que no dijo que lo que dijo, ¿no? Porque no nombró la situación en la que está el PSOE, no nombró nada que tuviera que ver con su apoyo por omisión al gobierno de Mariano Rajoy, y yo solo le oí una frase que podría, tirando del hilo, llamar a cierta autocrítica, y es que habló de recuperar el encuentro con la mayoría social, ¿no? Fue el único momento en el que hizo algo que uno puede entender que después de todas las victorias que enumeró de los expresidentes socialistas, el único punto en el que habló de un alejamiento del partido de la gente, ¿no? Pero bueno, todo lo demás fue bastante... Mira, dice anuncio publicitario, ¿no? Todo eran eslogans, no había contenido político, prácticamente, ¿no? No hubo ideología. Yo tengo aquí anotadas, no sé si para comentarlas ahora o después, pero unas cuantas frases que me parecen un ejercicio alucinante de cómo estar tanto tiempo hablando sin decir una sola idea política. Pues ahora las hablaremos. Dice Cristóbal Morera en Twitter con ese hashtag almohadilla, la cafetera, pistoletazo de Susana. Dice, ayer vimos el pulso de la élite, los varones, frente a la apuesta de la militancia de un PSOE real. Yo no sé exactamente cómo se puede dividir, porque lo que sí que es cierto es que la imagen era muy icónica. Una Susana Díaz muy reforzada hoy por las portadas de los periódicos. La vemos con gestos muy presidencialistas, imágenes... Digamos que la prensa impresa al completo ha comprado la imagen, ha comprado el discurso y ha comprado el tono, ¿no? Probablemente como una forma de resistencia frente a esos movimientos disruptivos como Podemos, el mismo sanchismo en su versión actual, y la prensa ha comprado eso como una necesidad para para un partido socialista que parece que los grandes grupos editoriales como si lo necesitasen, ¿no? Comprar esa imagen. Es una valoración mía, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en la portada del periódico ABC, por el PSOE y por España, Susana Díaz lanza su candidatura a la Secretaría General de los Socialistas arropada por dirigentes históricos, mientras Sánchez invoca a la militancia. Y entonces en la fotografía está Susana Díaz sentada entre Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que se están intercambiando bromas. ¿Por qué Susana Díaz ha sido la elegida por esa
digamos, esa parte histórica del Partido Socialista, o vieja guardia, viejas glorias, que es como lo llama La Vanguardia. Dice La Vanguardia, las viejas glorias del PSOE se vuelcan con Susana Díaz. Yo me pregunto el por qué. Esto merecería una reflexión y yo no la tengo muy trabajada, pero dice el periódico La Vanguardia, la presidenta andaluza exhibe músculo con un ejército de dirigentes territoriales. La candidata ofrece su proyecto como única vía para la reconciliación socialista, los históricos y la heredera. En la presentación de su candidatura, Susana Díaz se erigió como heredera del PSOE histórico y se rodeó de los expresidentes González y Zapatero, así como de Rubalcaba y Alfonso Guerra, dice La Vanguardia en su portada. Y bien, lo cierto es que Zapatero ayer sí dio alguna clave sobre este asunto. Le preguntaron en la entrada del acto por qué había decidido apoyar tan abiertamente a Susana Díaz. ¿Es la salvación del PSOE, Susana Díaz? Bueno, el PSOE es muy fuerte y yo creo que lo que estamos ahora es decidiendo elegir un líder que nos lleve a ganar las elecciones. ¿Será capaz ella de unir el partido? Sí, lo ha hecho en Andalucía y tengo toda la confianza en que lo va a hacer. Sobre todo lo que más une es la expectativa de que el partido recupera, de que el partido puede ganar a Rajoy, el PP. ¿Por qué me mirabas así, Emilio? No sé qué significa lo ha hecho en Andalucía, ¿no? Porque no sé exactamente qué quiere decir eso. Hoy vamos a entrevistar a un andaluz que precisamente no está con ella. Yo oigo del alcalde de Llum que precisamente no está con ella. Quiero decir, esa especie de mito, ¿no?, que están construyendo de que es una especie de mirlo que viene a encantar este país, ¿no? Y sobre todo construyendo todos esos eslogans que no son reales, ¿no? Porque vemos como incluso en Dos Hermanas, que en sitios muy cercanos a ella ha emergido una corriente crítica, ¿no?, con Susana Díaz. Entonces, bueno, pues no me parece que le haga ningún favor al partido cuando están desde esta irrealidad, ¿no?, tratando de forzar, ¿no?, esa construcción de que es una especie de ser mágico, ¿no?, que va a venir a arreglar un PSOE que tiene problemas bastante serios y creo que profundamente ideológicos, que son los que precisamente en estas primarias no se están abordando. Pero para bien o para mal, de todas formas, creo que sería conveniente hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ver cuáles son las fortalezas de Susana Díaz, porque las deficiencias yo creo que todos las vemos, ¿no? Y cada uno tenemos una opinión. Pero ¿cuáles son las fortalezas? Porque a mí sí me resulta bastante llamativo el altísimo grado de aceptación que tiene entre ciertos históricos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por qué la eligen? Y desde luego, no nos engañemos, es que a mí lo de subestimar al contrario me resulta enormemente, que está muy bien para reforzarnos todos en las ideas, pero no lo digo por lo que estabas diciendo, no me pongas esa cara, pero te lo digo como un ejercicio casi de trabajo, porque creo que hay que conocer bien cuáles son las razones. Lo que es indudable es que tiene una fuerza especial. O sea, ayer cuando salió a ese auditorio, a lo mejor es que la consideran la última esperanza. Nunca se vio esto en Pedro Sánchez. Por ejemplo, cuando llenó la primera vez, que acudieron también algunos, tampoco se vio en José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco se vio con Joaquín Almunia. Ayer pasó algo. Alguna característica propia tiene que tener. También hay algo de desesperación del partido, se está deshaciendo como un azucarillo, la competencia es enorme ahora, aparecen grupos que se disputan el espacio político, el contexto internacional es el que es, pero algo tiene que tener Susana Díaz. Algún aspecto, alguna característica que la haga, a lo mejor es que sabe manejar transversalmente esas generaciones, a lo mejor es que les ha dado la seguridad de que van a continuar las mismas políticas y eso les hace sentirse seguros, lo que sea. Pero lo digo por hacer un análisis con un cierto rigor de qué es lo que hace fuerte a Susana Díaz, por qué y para conocerla bien, ¿no? Bueno, yo creo que se corresponde, por un lado, con un cierto sector muy conservador del PSOE, el más conservador del PSOE, ¿no?, que podrían estar representados por el presidente de Castilla-La Mancha, el de Extremadura o un alcalde como Abel Caballero, al que le dedicó grandes piropos políticos, y es un hombre pues que como Bono, cuando ejercía la política en Castilla-La Mancha, gobernaba con un 20% prestado de votos del Partido Popular, ¿no?, por un lado. Y luego yo creo que está ocurriendo algo dentro del PSOE que le ha ocurrido a la generación que hizo la transición, ¿no? Y es que tienen miedo a que el partido le herede un discurso que sea crítico con ellos. Y eso lo ha evidenciado, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero, quejándose de Pedro Sánchez quizá porque no idealizaba, como hizo ayer Susana, su legado político, ¿no? Y Susana, por ejemplo, ayer gritaba, ¿no?, en esas cosas así que ya maneja muy bien de la emoción, ¿no?, de la emocionalidad, que es una cáscara bastante vacía, pero hablaba de que no hagan negocio con la educación, ¿no? Pero bueno, tenía delante al presidente del gobierno que reguló la enseñanza concertada en España. Por eso me siento contenta, y de Sevilla, del Viso también, compañeros también, y me siento contenta
me siento feliz, porque hoy voy a anunciar que tengo el orgullo, el honor de anunciar mi candidatura a la Secretaría General del PSOE. Gracias, compañeras y compañeros. Y os pido ayuda, que me ayudéis para darle al socialismo pasión y emoción. Creo que la gente lo merece y eso nos va a llevar a volver a gobernar ganando las elecciones en este país, porque estamos en condiciones de hacerlo las próximas elecciones y vamos a gobernar desde la victoria. Will you follow me María. Bueno, yo creo que sí, que puede tener la fortaleza de, digamos, de movilizar a los militantes, cosa que es bastante importante. Pero lo que no sé, y de hecho también me preocupaba personalmente, ¿no? ¿Qué diagnóstico tienen y qué plan tienen de cara a que si gana Susana Díaz, qué van a hacer al día siguiente? Incluso si gana Pedro Sánchez, si le van a dejar continuar. Viendo, y vuelvo al Salvados de este domingo, hablaban de cómo, pues, de la figura de Hillary Clinton, de cómo no había podido mover a las masas, digamos, no voy a decir izquierda, ¿no? Pero bueno, sus votantes. Entonces me pregunté que si un partido presenta a su candidata y no el de sus votantes, igual pierde, quiero decir. Hillary Clinton, pues digamos, tenía el apoyo de muchos medios de comunicación, al igual que lo tiene Susana Díaz. Que eso creo que no debe cegar al Partido Socialista, porque además están intentando dar una cara de renovación o, digamos, de volver al discurso de la primera etapa de Zapatero, cuando tienen dos candidatos que ya estaban antes. Un candidato que presentó Susana Díaz, con el que ahora está contrario. ¿Ese es el mensaje que quieren dar también a sus votantes? Creo que es la persona que mejor puede ganarle al Partido Popular. Y esa es mi opción. Susana ha sabido unir al partido. Cómo estaba Andalucía, ustedes lo saben. Es una mujer de izquierdas, porque esto de ser de izquierdas o ser más moderado, donde se demuestra es en las urnas. Ante un micrófono o en un mitin, cualquiera puede ser radical. Donde hay que ser radical en el PSOE es en las urnas. Y ganarle al Partido Popular. Ese es el objetivo. Yo creo que ella es la que mejor puede hacerlo. ¿Qué te ha pasado, Emilio? Bueno, no es que Bono sea mi político preferido, ¿no? Porque me parece que ha sido un gran embaucador, ¿no? En muchas cosas, pero cuando le oigo decir que donde se demuestra que alguien es de izquierdas es en las urnas, pues me parece que no puede haber un mayor ejercicio de cinismo político, ¿no? Donde se demuestra que uno es de izquierdas es o en el Boletín Oficial del Estado o en el BOCA o en donde a uno le corresponde escribir las políticas que va a aplicar desde el gobierno, ¿no? Pero forma parte, yo creo, de todo este discurso, ¿no? De que no se quiere comprometer políticamente, que intenta, por un lado, Susana Díaz, yo creo que dar un mensaje a toda la burocracia del partido que aspira a un cambio de estatus con una victoria política, ¿no? Hay una parte que ya dice, yo os voy a devolver a la victoria, con lo cual vamos a volver a ser un partido de gobierno, con lo que significa para una burocracia de partido ese, pero oyendo cosas tan evidentes como otra de sus soflamas ayer que decía, vamos a gobernar desde la victoria. Y dice, bueno, es que si no ganas unas elecciones, no puedo gobernar. Bueno, déjate, díselo al Partido Popular, van a gobernar desde el Partido Socialista. Bueno, pero han ganado las elecciones. Bueno, ahí yo incluso tendría ahí... No hay nada, son el primer partido, han ganado las elecciones. Bueno, son el primer partido, ¿cuánta gente votó? La que votara, en una democracia la que votara, no vamos a hacer cuentas, son el partido más votado en esas elecciones. Entonces decir, vamos a gobernar desde la victoria, pues por favor, hombre, pues es que no hay otro lugar que yo sepa, por lo menos todavía no ha existido en España una posibilidad de gobernar, como pasa en algunos ayuntamientos, que de repente hay un concejal solitario y por la pelea del resto de partidos a veces se ha alzado como alcalde, pero son todo enunciados desde lo evidente, ¿no? Que solo buscan la emocionalidad, ¿no? Y en ningún caso realmente hay una reflexión, un debate político. Tengo toda una colección de frases, ¿eh? Somos socialistas de verdad de siempre. Eso lo dijo ella. Sí. Ella.
quiero que este partido vuelva a ganar, que lo repitió varias veces, ¿no? Lo de la pasión y la emoción, que la repitió varias veces, incluso su discurso para hablar de federalismo, que yo ya digo que es como el sumum, para no hablar de federalismo, y eso que se dejó de telonero a un alcalde catalán y a un político vasco, ¿no? Que fueron Madina y el alcalde Granollers, que era una forma también de enviar mensajes, ¿no? De a veces sus tensiones que ha tenido con Cataluña, pero su exposición del federalismo fue decir que el PSOE es un partido que tiene acento andaluz, canario, vasco y gallego. O sea, por favor, en un momento político como este debería haber un poquito más de profundidad, ¿no? A la hora de explicar qué es lo que le está pasando al Estado español y qué es lo que necesita, ¿no? Pero era todo así, ¿no? Como hablar en la forma, pero nunca entrar en el contenido. Y la última frase es: el país donde todos y todas vivamos mejor, ¿no? Pues eso, la noche se caracteriza por su oscuridad. De hecho... Lo decía el alférez Martín. Bono, de hecho, también tuvo unas declaraciones este fin de semana, dijo: ¿cómo vamos a pactar con Podemos si nos ha comido la galleta y ha llamado asesino a Felipe González? No parece, por las declaraciones de Bono, y bueno, algunas que también hemos visto con Susana Díaz, que a lo mejor quieran pactar con Podemos, entonces no sabemos cómo van a hacer un gobierno alternativo, que esa también es la pregunta de qué van a hacer una vez, si ganan las elecciones, qué van a hacer con Susana Díaz. Sí, pero no estáis siguiendo mi recomendación sobre tratar de hacer un perfil que nos ayude a comprender por qué Susana Díaz. Dice Sputnik, tiene todos los poderes aupándola. Dice, ¿te parece poco, Fernando? Efectivamente, esta es una característica bastante evidente. Hay otra cosa. De Joaquín Almunia, o incluso de Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando fueron candidatos, no sabíamos posiciones políticas. ¿Eran jacobinos o federalistas? De Susana Díaz sabemos que es jacobina, claramente centralista. Eso nos dice algo. No sé si a mí, evidentemente, no coincide con mi forma de verlo. Trato de ser lo más analítico posible, dejando las pasiones a un lado. Pero a lo mejor el retrato, sabemos qué es lo que quiere Susana Díaz. Sabemos qué es lo que no quiere, lo cual hace que le dé una cierta, no sé decir, una cierta definición como candidato político, ¿no? No sé si eso es eficaz o no, si le gustará o no al Partido Socialista. Sí que creo que eso no es lo mejor para este país, sí que personalmente, pero eso ya es una opinión personal, yo creo que este país necesita una regeneración que no pasa por volver atrás, que pasa por volver a entender las relaciones territoriales, que pasa por entender que se necesita una regeneración política y democratizadora real, y no que cada vez que se abra un proceso se lleve por delante una gestora que está por detrás metiendo mano para suavizar el camino para que todo vuelva a ser donde estuvo, ¿no? Ayer se escenificó que el viejo PSOE, ¿no? El que conocemos, el que ha gobernado, quiero decir que representan perfectamente Felipe González, Rubalcaba, Trinidad Jiménez, ¿no? Que estaba ayer ahí, ahora trabajadora de Telefónica, quiero decir, ese PSOE que realmente ha estado, digamos, más cerca del poder económico y con mejores relaciones, es el que está con ella. También lo estuvo con Pedro Sánchez, que yo no creo que Pedro Sánchez sea políticamente nada diferente. Lo que pasa es que a Pedro Sánchez, digamos que ha descubierto que solo tenía un camino para llegar a la Moncloa después de lo que hizo con Ciudadanos, y el problema es que ya no lo pueden rescatar, ¿no? Pero bueno, Pedro Sánchez es el hombre que dijo, cuando se modificó el artículo 135 de la Constitución, que era la mejor medida social del gobierno de Zapatero, que viene ideológicamente de ese lugar, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente lo que ella representa es a ese PSOE que está más próximo a los poderes económicos, ¿no? Que es más cómodo. Y solo hay que ver las portadas de hoy. Quiero decir que eso es toda una declaración de amor, ¿no? De quienes tienen dinero para editar periódicos de papel en este país, ¿no? Hay un vídeo que dice... Un vídeo que puso Podemos, pero es que ayer vimos a todos los protagonistas sentados alrededor de Susana Díaz. Y el vídeo de Podemos decía, ¿quieres saber qué es la trama? ¿Quieres saber qué es la trama? Abre el grifo. ¿Sabes quién distribuye el agua que sale? Probablemente Aqualia, de la constructora FCC. FCC era antes de las hermanas Esther y Alicia Koplovich. Ahora es propiedad de Carlos Slim, un millonario amigo de Felipe González.
¿Quieres que el agua salga caliente? Entonces dependerás de las grandes empresas de energía, como Endesa, Iberdrola o Gas Natural. Sí, esas que nos han puesto las facturas de luz y de gas más caras de Europa. ¿Sabes quién está en esas empresas de energía? Unos políticos muy especiales. Unos ejemplos. En Endesa está Miquel Roca, de Convergencia, abogado de la infanta Cristina de Borbón. En Gas Natural está Cristina Garmendia, exministra con Zapatero. En Iberdrola está Ángel Acebes, ministro de Interior de Aznar durante el 11M. ¿Quieres saber más de la trama? Escucha a Francisco Correa, el de la Gürtel, diciendo que las constructoras OHL y ACS fueron las más beneficiadas de la era Aznar por los pagos que hacían al PP. ¿Quieres saber más? Recuerda las 3.000 viviendas que Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre, entregó a Goldman Sachs. ¿Sabes quién trabaja ahí? Claudio Aguirre, primo de Esperanza Aguirre. ¿Sabes quién asesora a Goldman Sachs en España? La consultora Aguirre Newman, donde trabaja Fernando Ramírez de Haro Aguirre, sí, el hijo de Esperanza Aguirre. ¿Aún quieres saber más de la trama? Recuerda a Emilio Botín librándose de 38 delitos fiscales, o del indulto de su consejero delegado, Alfredo Sáez, gracias al buen rollo de su jefe con Zapatero. ¿Sabes quién es el primer accionista del Banco Santander? El fondo BlackRock, un gigante silencioso que a su vez es accionista del BBVA, de Telefónica, de Mediaset, de AENA, de Repsol, de Iberdrola, de Acerinox y de los supermercados Día. ¿De verdad quieres saber qué es la trama? Recuerda lo que dijo el marqués de Villarmir, exministro de la dictadura, expresidente de OHL y marqués por gracia de Juan Carlos I. El marqués dijo: Podemos no cabe en un gobierno, sería un desastre. Todo esto es la trama, un bloque de poder que para mantener sus privilegios necesita que la mayor parte de la población siga cargando con los costes de esos privilegios. Hay que desarticular la trama para tener un país más justo y democrático. Bueno, no deja de ser un vídeo de un partido en todo caso, pero sí que hace un retrato de cuáles son esas conexiones entre las grandes empresas, las grandes multinacionales, parte de la política que salió del Parlamento y que ha terminado en los consejos de administración, etcétera, etcétera. Muchos de los rostros que vimos ayer precisamente sentados en aquel acto, lo cual nos llamaba poderosamente la atención. Bueno, le hemos pedido hoy que nos acompañe a José Antonio Pérez Tapias. José Antonio Pérez Tapias, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti porque en tu condición de andaluz, en tu condición de ciudadano socialista, en tu condición de estar en la campaña de Pedro Sánchez, de apoyar a Pedro Sánchez, queríamos pedirte una valoración sobre este acto de presentación de la candidatura de Susana Díaz. ¿Qué te pareció? Bueno, el acto de presentación de esa candidatura era ya el colofón de todo un proceso, en fin, donde, parafraseando un título conocido, era la crónica de una candidatura anunciada, que por fin llega ya al punto en el que se explicita ese anuncio. El guión era conforme a lo previsto, y lo previsto cuando se consuma y queda visto, pues efectivamente es un acto cargado de una determinada retórica, de una cierta escenografía, y que más bien parece una investidura, en fin, de una persona, en este caso apoyada por lo que se conoce como el aparato del partido y por esos pesos pesados que la acompañaron, que un acto de verdadera convocatoria a la militancia para definir un proyecto político, reconstruir partido, rehacer una organización maltrecha. En fin, es un tipo de discurso y de puesta en escena que desde mi punto de vista no se corresponde con lo que es la verdadera realidad del Partido Socialista hoy. ¿Y cuál es la verdadera realidad del Partido Socialista? ¿Hay un PSOE de arriba lleno de dirigentes frente a un PSOE lleno de militantes? ¿Se da así? Habrá quien diga que plantear las cosas de esa manera dicotómica es excesivo. Bueno, hay dirigentes en un lado y hay dirigentes en otro, hay militantes en un sitio y hay dirigentes en otro, pero ciertamente hay una polarización grande donde se evidencia que hay una distancia enorme entre los órganos dirigentes del partido, que hoy tienen en la gestora pues su cabeza visible o su no cabeza, y luego una base militante que está sumamente descontenta, que ha pasado por la indignación de ver cómo se le ninguneaba y de ver cómo se resolvían ciertas cuestiones en el partido, provocando la defenestración de su secretario general, y esa es la militancia que anda buscando cómo reencontrarse con un proyecto socialista que merezca no solo la adhesión y la confianza de la ciudadanía, sino el apoyo activo de la militancia. Hay quien se queja de unas primarias con poco debate político. ¿Cuál es el verdadero trasfondo ideológico que se está poniendo en juego?
Ciertamente, en medio de todos estos acontecimientos y de, en fin, estos tiras y aflojas o de estas tomas de posición, hay opciones políticas de fondo, podríamos decir opciones estratégicas. Se pueden simplificar en algunos puntos cruciales. Una de ellas es en cuanto a organización del partido, y el mismo Javier Fernández el otro día volvió a insistir de una forma machacona, yo creo que con un planteamiento sesgado e injustificable, en la contraposición entre representación y asamblea, es decir, un partido más de dirigentes o un partido con más participación de las bases, cuando por otra parte las bases no cuestionan los mecanismos de representación, simplemente lo que se quiere de las bases es una participación más activa. Otro eje pues es la visión de un partido que sigue añorando mayorías absolutas y, en fin, un planteamiento que corresponde electoralmente en cuanto a gobiernos posibles a otra época, y otra visión del partido que ha asumido que se ha pluralizado la izquierda, que estamos en un contexto distinto y que hay que buscar alianzas para gobernar, y no solo gobernar, sino transformar la realidad. Podemos seguir, y entonces estamos en un partido que, se refugia muy internamente en la situación de España concebida de determinada manera, y otro partido que se abre a unas relaciones en Europa, pero buscando justamente pactos por la izquierda en el ámbito europeo. Ningún país puede hacer reformas en solitario. Por no añadir, en último lugar, pues un partido que, como también mencionabais, adopta posiciones regresivas hacia una visión jacobina de un nacionalismo españolista muy acusado, o un partido que busca de verdad pues una transformación federal del Estado que dé salida en términos plurinacionales también a la crisis en que estamos. Cabe la posibilidad, dice Jodelope en el chat, cabe la posibilidad de que el PSOE no sea como Pérez Tapias lo imagina y sea otro PSOE. Bueno, sin duda esa posibilidad existe, no la voy a negar, puesto que muchos en el partido evidentemente tienen posiciones distintas dentro de lo que hasta ahora ha sido un proyecto que hemos compartido. Pero cuando vemos también unas bases que están movilizadas en el sentido en que lo hacen, en este caso apoyando la candidatura de Pedro Sánchez como la vía por la que se puede ir avanzando en el sentido que indico, lo que estoy diciendo podrá ser más o menos compartido, pero estoy seguro que no lo pienso únicamente yo. Y vemos lo que está pasando en Holanda, el pinchazo en Alemania. ¿Qué le pasa a la socialdemocracia? ¿Por qué no encuentra su sitio? La socialdemocracia lleva décadas un tanto perdida. Nos podemos remontar a los inicios de la conocida tercera vía de Tony Blair. Entonces, nuestra socialdemocracia, por salvar también los tactos electoralmente, y en este caso el Partido Laborista Británico, quiso mantener políticas sociales, obviamente, y, en fin, apoyar el estado de bienestar como correspondía a su proyecto, pero dejando libre el terreno de la economía a planteamientos neoliberales, y ahí adoptó una posición no solo tibia, sino pasiva y connivente. Y esa contaminación neoliberal es la que ha afectado a la socialdemocracia europea y no se ha repuesto de ello. Es decir, no ha hecho un proyecto con la suficiente fuerza a partir del cual se perciba claramente su posibilidad de ser alternativa social y alternativa económica. No se puede sostener una política socialdemócrata en términos sociales, de estado de bienestar, si no va acompañada de una política económica igualmente de cuño socialdemócrata. Y es ahí donde está el talón de Aquiles, que, en fin, del cual no se ha repuesto la socialdemocracia europea. Y luego, ante la crisis europea, pues de nuevo vemos cómo la socialdemocracia no es capaz de erigir alternativas y de concitar esos apoyos de una manera, en fin, que suponga más entusiasmo, porque anda muy escasa de credibilidad. Entonces son muchos años de ese seguidismo hacia políticas neoliberales, ¿no? Y ese es sin duda el lastre que se arrastra. Y mientras avanzan las primarias, ¿la abstención en la investidura de Rajoy sigue erosionando al PSOE? Pues yo creo que sí. Porque aunque algunos quieren debilitar la memoria y para ello pues se invoca de manera abusiva la historia, en lo que es un ejercicio más de manipulación y no lo es de memoria histórica, pues claro, la memoria reciente tiene ahí de inmediato, ¿no?, el recuerdo de la investidura que se ha facilitado mediante la abstención por la mayoría del Grupo Socialista al presidente Rajoy. Un presidente que en otro país democrático, con una democracia, en
fin, con mucho más brío, si diría con una democracia decente, pues no estaría de presidente del gobierno, ¿no? Entonces ahí se le ha dado paso a un gobierno de la derecha y eso sin duda pasa factura y el Partido Socialista se resiente, no solo internamente, por una militancia que no está de acuerdo en gran medida o en una gran proporción con ese paso, con esa manera de favorecer un gobierno de la derecha, sino con amplio sector de la ciudadanía y de su electorado, que no comprendieron ni mucho menos y no compartieron esa manera de actuar del Partido Socialista. Y, por tanto, si gana la candidatura de Pedro Sánchez, ¿debería retirar el apoyo parlamentario a Mariano Rajoy? Porque llama un poco la atención. Nos ha pasado con otras personas también que están en la candidatura o apoyando a Pedro Sánchez, pero nos llama la atención que es como, sí, se le ha dado el apoyo ya, pero entonces, en el caso de que los militantes le dieran su respaldo, fuera secretario general del partido, ¿no debería revertirse la situación? Yo creo que una vez que se produjera esa situación, sin duda esa posibilidad de ser planteada. No puede soslayarse si un leitmotiv o un elemento dinamizador de la candidatura de Pedro Sánchez, ese rechazo a ese paso que se dio en su momento para facilitar este gobierno de la derecha, que además, en las cuestiones de fondo no se mueve, sigue siendo inmovilista, pues eso hay que plantearlo. Ahora la cuestión es cómo se resuelve eso, ¿no? Hay distintas posibilidades que en su momento puedan barajarse, pero sin duda yo creo que no se puede seguir con una actitud pasiva ante el gobierno del Partido Popular encabezado por el señor Rajoy. Hay que adoptar las estrategias, las decisiones que faciliten de la manera más eficaz, que ese gobierno deje de ser el gobierno de España. Por lo tanto, hay que moverse decididamente en esa dirección, en la hipótesis para algunos deseable de que ganara Pedro Sánchez. Y luego otras cuestiones relativas a la inestabilidad y demás. Bueno, pues aquí estamos siendo soberbos de los presupuestos, en lo que ponía tanto acento el Partido Popular, y vemos que, se atrinchera ahí en su posición y Rajoy nos tiene acostumbrados a aguantar lo que sea, dejando pasar el tiempo, y sigue en esa tesitura. Por lo tanto, mucho de lo que se decía tiempo atrás, tratando de justificar que el apoyo a un Partido Popular es absolutamente necesario para España, pues, no se ve corroborado por los hechos. Escuchábamos a José Luis Rodríguez Zapatero justo antes de entrar en el acto de Susana Díaz y le preguntaban los periodistas, le decían, ¿usted cree que puede unir al PSOE? Y decía Zapatero, en Andalucía lo ha hecho. Tú eres andaluz, conoces bien cómo está la situación allí. ¿Está unido el PSOE de Andalucía? El Partido Socialista de Andalucía está igual que en el resto de España. El Partido Socialista de Andalucía pueden cambiar los porcentajes ligeramente, pero acusa esta situación también de crisis interna, esta situación de tensión en la propia organización, esa distancia entre los órganos de dirección y la militancia del partido. Es verdad que desde una determinada posición de gobierno y con las prácticas usuales que desde lo que se llama aparato suelen llevarse a cabo, se da la apariencia de una situación más compacta del partido, pero tampoco es el caso. Es decir, aquí en Andalucía hay igualmente muchos y muchas militantes indignadas por lo que pasó en los días previos al 1 de octubre y en el Comité Federal del 1 de octubre. Y en ese sentido, es verdad que quienes facilitaron o protagonizaron esos hechos que supusieron un desgarro en el propio partido, hoy no pueden presentarse diciendo que se ha producido la reconciliación o que está garantizada por ellos o ellas mismas la paz interna y el haber hecho todo lo que se descompuso. Por lo tanto, eso forma parte de una retórica vacía que no convence en absoluto. Dice, estaba graznando en Twitter con ese hashtag almohadilla la cafetera, pistoletazo de Susana, dice, creo que de este duelo el PSOE que salga no será el mismo. Dice, pero la diferencia es que ahora hay opciones fuera. Ahora el PSOE se juega mucho, no solo internamente, sino también en su propio espacio político, ¿no? Cierto, eso es así. El momento es crucial. Es crucial para el Partido Socialista porque ha de recomponer y de hacer su propia situación interna y de cara
no solo al electorado, sino a la ciudadanía en general, como un partido, en fin, creíble, en el que se puede confiar, e insisto, no solo para gobernar, sino para lo que se espera que haga un partido realmente ubicado en la izquierda y con un proyecto socialista sólido, ¿no? Y también es cierto que, como insistíamos al principio, la izquierda se ha pluralizado y ahora se presentan otras posibilidades. Por lo tanto, eso sí, por una parte obliga a considerar ese panorama a la hora de buscar alianzas y diseñar estrategias, como ha hecho el Partido Socialista en muchas épocas de su historia. Bueno, lo cierto es que, claro, el electorado tiene también otras perspectivas que se abren ante él, ¿no? Por lo tanto, el momento efectivamente es crucial para el futuro del PSOE y, sin duda, por extensión, podemos decir, dado el papel que ha jugado el PSOE para el futuro de por dónde vaya, ¿no?, en la dinámica de la política española. Pues José Antonio Pérez Tapias, muchísimas gracias, José Antonio, como siempre, por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros por vuestra amabilidad. A ti, muchas gracias. Buen día. Bueno, ya sabéis, un hashtag que dice almohadilla la cafetera pistoletazo de Susana, a través del cual podéis enviar noticias sobre las que queréis que pongamos atención también en la agenda de cafetera, noticias paralelas, noticias alternativas. Porque habrá quien diga, bueno, sí, esto es la actualidad, esto está en las portadas de los periódicos, pero hay que poner el foco en esto. Bueno, pues tenemos una herramienta fundamental. Este programa es un programa puramente participativo, puramente interactivo, así que almohadilla la cafetera pistoletazo de Susana. Luego no digáis, no, es que no dais otras noticias. Ahí tenéis el mecanismo, la herramienta. Bueno, Cheflo nos envía un mensaje. Buenos días, Resistencia. Me ha gustado mucho la pregunta de Fernando de cuáles son las fortalezas de Susana, ¿no? ¿Cómo consigue tantos apoyos? Yo hablaría de dos cosas. Por un lado, que es evidentemente el candidato del establishment, y ahí se ha visto como todos los resortes, los recursos van en su favor, y eso siempre tira mucho. Y por otro lado, yo creo que si nos ponemos en el punto de vista de un militante del PSOE, ¿no?, yo creo que hay mucho cansancio, mucha ya resignación a pasar ese episodio de guerra interna, y creo que es el candidato más viable, ¿no?, que más factible puede hacer la victoria. Entonces yo creo que es gran parte del apoyo viene de su utilidad, ¿no? Venga, un abrazo. ¿Pero qué has hecho, Cheflo? ¿Te has cargado toda la vajilla? Toda la vajilla familiar. No, pues es verdad lo que decías, tienes mucha razón, ¿no? Por una parte ese apoyo evidente del establishment, pero tiene que haber algo más, ¿no? No solamente porque ha sido acogida. Bueno, pues probablemente es una combinación de cosas, ¿no? Pero, insisto, en las portadas de los periódicos, Díaz quiere liderar el PSOE para ganar al PP y volver a gobernar, dice el periódico El País, con una foto suya. Sánchez y López celebran actos paralelos antes de que se convoquen las primarias, y la presidenta andaluza presenta su candidatura a la Secretaría General del partido con un fuerte respaldo de dirigentes y militantes socialistas, dice el periódico El País. También en el ABC por el PSOE y por España, Susana Díaz. No pone Susana Díaz, pero parece que al ABC, para el PSOE y para España, les parece muy bien Susana Díaz. El periódico El Mundo. Díaz se apoya en la vieja guardia del PSOE para vencer a Sánchez. Susana Díaz flanqueada por Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfonso Guerra ayer en el pabellón del IFEMA en Madrid. Reivindica un PSOE ganador frente al marketing de su adversario y exhibe el apoyo de González, Guerra y Zapatero, exministros, 4 presidentes autonómicos, la mayoría de los líderes provinciales, los superpoderes de Susana, dice Lucía Méndez en portada. Desde luego fue una gran escenificación, es verdad, de históricos del Partido Socialista. Lo que les vi, fíjate, bueno, también porque el paso del tiempo es demoledor, pero no los habíamos visto hace tan poco. Vimos a José Bono, igual es que ayer hacía frío y la gente llegó con la garganta cascada o yo no sé. Y a Bono le vimos hace poco en televisión, ¿no?, que le hizo una entrevista, no sé si Bertín Osborne o no sé quién, le hizo una entrevista que vimos un montón de fragmentos. Pero ayer vimos muy mayores a todos, les vi muy mayores. Es el paso del tiempo, ¿no?, que es demoledor.
Hay algo de... No sé si está bien decir esto o no, pero bueno, que es una realidad, ¿no? O sea, que la imagen contrastaba, es verdad, aunque sin embargo ella, en el plano que habían elegido... Bueno, vimos a Edu Madina bastante entusiasmado con la candidatura y en el plano que le habían colocado, los encuadres de televisión, sí que se veía mucha gente joven sentada detrás, o sea, le habían situado detrás a un montón de gente joven, ¿no? Así que mientras estaba la escucha rodeada de los popes del partido y mientras estaba hablando, pues había más gente joven alrededor, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención, si uno mira todas las portadas, como el diario El País es el único que en portada la saca ella sola, ¿no? La separa, digamos, de sus enanitos, de sus expresidentes, y la convierte en una especie de un liderazgo que no tiene que ver con ese pasado, ¿no? La está descontextualizando de lo que repiten casi machaconamente todas las portadas, que es la fotografía de ella entre Felipe González, entre los expresidentes, ¿no? Y Zapatero. Pero sí, yo creo que hay un debate entre eso viejo y eso nuevo, ¿no? Que también puede estar funcionando en esa lucha de las primarias, y que precisamente en parte del discurso de ayer de Pedro Sánchez se vio que era o forma parte de esa pugna, ¿no? Entre un PSOE del siglo XX y un PSOE del siglo XXI, ¿no? Que es más o menos la imagen con la que ayer Pedro Sánchez intentó definir lo que estaba ocurriendo en el anuncio de la candidatura de Susana Díaz, que era ese PSOE del siglo XX, ¿no? Que, bueno, como si la puerta del milenio lo hubiera dejado atrás, ¿no? Y ese PSOE del siglo XXI que él trata de encarnar y que bueno, pues es el reflejo de algo que no está en la militancia. Sus mensajes, también los de Susana, se dirigieron a la generación de sus padres, ¿no? Pues con ese discurso de que Felipe González le dio las pensiones, a su generación, que en parte, bueno, pues es la mía, aunque soy mayor, pero que tiene que ver con esas primeras familias que llegaron a la universidad después de que había sido en la dictadura un coto casi cerrado para las familias del régimen, ¿no? Y ahí el gancho, yo creo que le falta, ¿no? Es cómo tirar de la militancia más joven, ¿no? Porque tampoco sabemos cómo es la pirámide de población del partido, quiero decir, de la militancia del partido. Algo que sería muy interesante ver para poder un poco analizar cuál es su realidad demográfica y a dónde van todos estos mensajes, hasta qué punto ella está movilizando el voto que le pertenece, participe o no, y hasta qué parte pues está picoteando de toda esa parte del voto que la ve como esa cosa del siglo XX, ¿no? Que no es útil ahora, ¿no? Y en la ola en la que Pedro Sánchez, que sí tiene una imagen más juvenil que ella, ¿no? Trata de poner su tabla para ascender, pero no sabemos hasta qué punto le puede hacer daño toda esa compañía de exdirigentes, ¿no? Porque en el fondo sí hay una escenificación entre el poder dentro del partido, ¿no? Y el pueblo, digamos así, ¿no? Porque uno veía ayer la gente que acompañaba a Pedro Sánchez en el escenario en el que estaba en Valencia, la Comunidad Valenciana, y digamos que visto desde aquí, pues era militancia con la representatividad que tuviera en Valencia, pero más normal y corriente, ¿no? Hola, somos Fridonia, estamos encantados de compartir nuestra música con vosotros y nosotros también formamos parte de la resistencia. Bueno, doña Espeonza Aguirre. Buenos días, Resistencia. A mí lo de ayer personalmente me ha parecido pues una especie de Walking Dead socialista. Venga, pasad buena mañana y adaptaos al horario de verano.
Bueno, esto es lo que se refiere a esta escenificación del socialismo de Susana Díaz para tratar de atraer a los militantes en esta carrera por las primarias, de la que ya sabemos la fecha. El 1 de abril se celebrarán esas primarias a la Secretaría General del Partido Socialista. Hubo actos paralelos también, lo sabéis, de Pachi López, de Pedro Sánchez. Bueno, la verdad es que Pachi López y Pedro Sánchez, especialmente Pedro Sánchez, está llenando los sitios a los que acude, pero ayer las imágenes eran muy simbólicas también. No nos engañemos, la fotografía de Susana Díaz era verdaderamente un auditorio gigantesco en IFEMA, totalmente lleno y rodeado por los grandes pesados del partido. Hay una enorme curiosidad por saber qué efecto tendrá esto en las votaciones después, ¿no? ¿Qué efecto tendrá? Porque el Partido Socialista después en las primarias hasta ahora nunca han ganado las élites. Puede que esta vez se produzca lo contrario, ¿no? Se produzca el efecto contrario. Estadísticamente algún día tiene que pasar, pero siempre los candidatos del aparato siempre han sido penalizados, siempre han sido castigados. Pero es verdad que el PSOE nunca había estado como está ahora, de deteriorado, de dañado, y que la Federación Andaluza es muy importante en militantes. Hay un montón de militantes además que están vinculados laboralmente de una manera o de otra al propio partido, y si no son ellos, son familiares suyos. Es decir, hay una dependencia también bastante importante en términos laborales, ¿no? Con lo cual es más probable que apoyen a la candidata del aparato. Pero todo esto nadie sabe exactamente en cuánto se puede cifrar el censo, en qué consiste, ni siquiera demográficamente, como decía Emilio. Hay más gente joven, más gente mayor. Tenemos la intuición de que hay gente muy mayor, pero son intuiciones, porque apenas conocemos datos sobre este asunto. Bueno, esto en lo que al capítulo del Partido Socialista se refiere, pero siguen ocurriendo también un montón de otras cosas diferentes en nuestro país. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, la hija de Berta Cáceres estuvo en España, esa activista que fue asesinada en Honduras. Sabéis que hablamos con ella recientemente, con ella, con algunas otras personas, activistas también que se juegan la vida en Latinoamérica. Pues ha estado de paso por España y pide ayuda, pide atención. Yo soy Laura Zúñiga Cáceres, soy hija de Berta Cáceres. El poder sobre los cuerpos de las mujeres y la violencia hacia las mujeres se ha incrementado. Y yo creo que esto se agrava cuando son luchadoras. Primero porque se criminaliza y se intenta disciplinar a las mujeres a partir de el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, la amenaza contra sus cuerpos, contra su integridad. Yo creo que la estigmatización también, las mujeres luchadoras siempre son estigmatizadas y perseguidas. Berta Cáceres, ese ejemplo, ese símbolo tan importante, y no queremos que la memoria olvide a una persona como ella, que fue capaz de, incluso rodeada de amenazas sistemáticas, seguir luchando, seguir reivindicando derechos para los pueblos indígenas, contra las grandes transnacionales, contra las grandes hidroeléctricas. Así que siempre que podamos vamos a tener un recuerdo para ella entre esos activistas caídos, porque si hay algo que nos gusta en La Cafetera es recordar a los nuestros también, y recordar que no dejamos a nadie en tierra, que no se nos olvidan los nuestros, ¿no? Bueno, Pablo Iglesias estuvo en Berlín, los expatriados, estuvo hablando con ellos y también nos llegaron algunas declaraciones interesantes sobre esto. Creo que es una vergüenza que nuestro gobierno maltrate de esta manera a los exiliados españoles que están en muchos países de Europa y que de alguna manera no les está llegando una cobertura sanitaria a la que tienen derecho. He visto a mucha gente muy preparada, a los que ha costado mucho esfuerzo de nuestros compatriotas formar, para que ahora esa trama mafiosa que sigue mandando en nuestro país les expulse y además se permita quitarles la tarjeta sanitaria. Nosotros queremos ganar las elecciones en España para construir un país para que vuelvan, para que los que quieran volver, los españoles y las españolas, puedan volver a una patria que les dé una oportunidad. Para nosotros era muy importante estar aquí hoy con ellos y con ellas en Berlín. Allí se desplazaron a Berlín Irene Montero, Pablo Iglesias y estuvieron con los expatriados.
Y también escuchamos a María Dolores de Cospedal lanzando una suerte de amenaza, bueno, tampoco una amenaza, pero una advertencia velada. Los presupuestos hay que sacarlos adelante y no solamente depende del Partido Popular, dijo, depende de los otros que se encontraban en plena celebración de candidatos. Entonces María Dolores de Cospedal dijo, estos presupuestos saldrán. Sabemos que dentro de poco tenemos que presentar los presupuestos generales del Estado, que son las cuentas que tienen que determinar los ingresos que vamos a tener y cómo vamos a utilizar el dinero de todos los españoles que nosotros queremos que sea para ayudar a progresar y a crear empleo, para avanzar. Y con toda la generosidad estamos dispuestos al acuerdo, con toda la generosidad. Nosotros tenemos más responsabilidad que el resto, sí, pero el resto también tiene su responsabilidad. Y el resto, al igual que nosotros, también tiene que explicar a sus votantes y a los españoles cuál es su finalidad. Eso decía María Dolores de Cospedal. Y yo me pregunto a quién le decía lo de la generosidad, ¿no? Porque no sé si es al PNV. ¿Una maldad? No sé si es al PNV, no sé si es a ese diputado adscrito al Partido Socialista de Canarias. Bueno, lo que se dice en los mentideros, y esto manejémoslo no como datos firmes, es que los presupuestos van a salir adelante con la ayuda del PNV y con un diputado que en realidad es del Partido Socialista, pero para el Partido Socialista no escenificarlo de una manera, y menos en plena campaña interna y además ante una eventual campaña electoral, pero sobre todo con Susana Díaz intentando salir como candidata, pues lo que harían es, como hay un diputado de Nueva Canaria que fueron en coalición con el PSOE allí en Canarias, pues este diputado que siempre ha dicho que no, aquí de hecho le hemos entrevistado y dijo que de ninguna manera, que no había nada que hiciera viable el apoyo a esos presupuestos, pero lo que se comenta en los oscuros callejones de la corte madrileña, en los que caminan hombres con capa y sombrero por las noches, en el intercambio de información a la luz de las velas de gas, pues lo que se comenta es que este diputado de Nueva Canaria dará un giro de última hora a cambio de unas ciertas concesiones que podrá justificar internamente y entonces terminará dando el apoyo a los presupuestos del Partido Popular, de manera que Mariano Rajoy consiga sacarlos adelante. De momento están prorrogados. Gracias a esa generosidad, ¿no?, de la que habla Cospedal, pero también hay que ver esto de los presupuestos, cómo tienen de claro que los van a aprobar, ¿no? Porque yo he oído hace unos días a la señora Cospedal en Estados Unidos anunciando que esos presupuestos van a llevar un aumento en el gasto en armas. Y lo ha dicho antes de que estén aprobados. Luego debe tener mucha confianza en el futuro de que su ministerio va a poder comprar más armamento gracias a la aprobación de esos presupuestos, que no deben estar tan en el aire. Si no, me imagino que no iría a Estados Unidos a anunciar esa decisión del gobierno, que supone un gasto económico, no es una cosa simbólica. O sea, después de la reunión de la primera llamada entre Trump y Mariano Rajoy, en la que se nos pidió que ampliáramos el gasto militar, se va María Dolores de Cospedal a Estados Unidos a rendir pleitesía a Donald Trump. Veremos a ver qué escribe la historia de esto, porque los primeros renglones que se están imprimiendo no suenan precisamente muy edificantes, y vamos a ver en qué termina esta historia. Pero lo que sí va a quedar escrito también es la forma en la que María Dolores de Cospedal acompañó en su travesía a Donald Trump, yéndonos allí a anunciar una nueva inversión en presupuestos, una ampliación del presupuesto en lo militar. Y bueno, vamos a ver en qué consisten estos presupuestos cuando podamos conocerlos en detalle, pero de momento lo que sí sabemos son los posibles equilibrios, los posibles apoyos. Dice Tomás Bautista, esto del diputado que en realidad es del PSOE, y dices que a mí personalmente como canario me produce bastante vergüenza. Esto es una sensación bastante extendida. Bueno, esto es en lo que se refiere a la actualidad, a las noticias que marcan la agenda setting, las informaciones más políticas, pero también hay unas informaciones sobre las que queréis que nos detengamos, que dediquemos tiempo en este programa, y a eso le llamamos nosotros la agenda cafetera, porque hay una agenda setting que nace del ruido, de la confusión, del miedo, de la doctrina del shock, donde se nos habla de terrorismo, de todo lo que conocéis, y después está el sosiego, donde se habla de la agenda cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Esto es el ruido, la incertidumbre, el miedo, todo eso, Emilio, esta parte. El cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana. ¿Y la que viene ahora? Y ahora
ahora empezamos una transición, pero terrorismo, mucho terrorismo. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tiene... Ruido, mucho ruido en las tertulias. Daesh, el terrorismo yihadista. El miedo, las mentiras. Todavía más que ahora tenemos credibilidad. Y luego ya llega el sosiego. Tony Está Garrido. la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Y la voz de los oyentes, sosegada, Es que no sale el referéndum reflexiva. como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. Digamos que es como una cadena de sonidos que hacen la transición entre una parte del programa y de otra, ¿no? O sea, empezamos lo que dejamos de la obra, America First, y pasamos a una cosa un poco más sosegada. A The People First. ¿No? Se entiende, ¿no? Creo que esta Hoy vez sí sí. que hoy lo he entendido, por fin. Qué vergüenza. Bueno, María.es, María Navarro, Almohadilla, la cafetera, pistoletazo de Susana. Sí, de hecho vamos a empezar con algo que también sucedió en el acto de Susana Díaz, en este caso a las puertas del pabellón de IFEMA, ¿no? Es una nueva información que nos la envía Siliker, y es que la plataforma de víctimas del tren Alvia de Santiago y Compostela se concentraron este domingo a las puertas del pabellón, como digo, de IFEMA de Madrid, donde, como decimos, Susana Díaz presentó su candidatura. Y allí mismo se acercaron a Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero, a los que pidieron pues que el PSOE apoyase una comisión de investigación sobre este mismo accidente que, recordamos, sucedió el 24 de julio de 2013, que, recordamos, costó la vida a 80 personas y dejó 144 heridos. Por favor, perdone. Sí. Quiero que lea usted esto y como entre, que se lo enseñe usted a Susana y a Pepe Blanco. Muy bien. Soy de las víctimas del AVIA. Mis hijos y mis nietos están en ese tren. No tenemos más que silencio. Y la abstención de ustedes cuando se pide una comisión de investigación independiente. Haré que ¿Lo hará? Sí, naturalmente. Naturalmente. A ver si es verdad. Porque mis nietas de 11 y 9 años están en esto. Y mis hijos. Y llevamos 3 años de silencio absoluto de PSOE y de abstención. De acuerdo. No, de acuerdo no. Queremos soluciones. Queremos de verdad que hagan ustedes el favor de apoyarnos. Estaba muy inquieto Felipe González, si uno ve el vídeo de esa mujer que le interpela a la entrada del IFEMA en Madrid. Me llama la atención dos cosas. Una es el haré de Felipe, ¿no? Que es como si siguiera mandando en el partido, y lo repite además, haré. Y luego todo lo incomprensible con respecto a este accidente, ¿no? Porque si uno analiza un tren del siglo XXI con el dineral que costó y ha montado en un coche de hoy en día, ¿cómo es posible que ese tren no tuviera un limitador de velocidad vinculado a un GPS? Que es la cosa más sencilla del mundo tecnológicamente, no es algo que costó millones y millones de euros, ¿no? Y quizá por esa razón, precisamente, ni el gobierno anterior ni este quieren entrar a investigar ahí, ¿no? Entre comillas, tenemos además al ministro catalá, que actualmente ocupa el puesto en Justicia, pero que estuvo en Fomento con Ana Pastor, que se dedicó casi como una especie de ejercicio de matonismo a que algunas voces discordantes del PP, como aquella diputada de Madrid que iba en el tren, ¿no? Y que pidió realmente lo mismo que está pidiendo esta mujer, pues a que se callaran, ¿no? Y no abrieran la posibilidad de que se haga esa investigación, porque pues evidentemente el diseño de quien haya programado eso, con una solución tan sencilla que hubiera evitado ese accidente, pues es del todo incomprensible. Es desgarrador el tono, dice su perfume, de angustia, de ansiedad, y es que da la impresión a veces que no se dan cuenta de lo que está en juego. Perdón, María. Bueno, de hecho, simplemente para terminar este tema, recordar que el 21 de febrero de 2017 supimos que PP y PSOE habían vetado por sexta vez una investigación política sobre Angrois, y lo decía El País, decía: el Parlamento gallego rechaza en votación secreta la creación de una comisión sobre este mismo accidente. Pero bueno, seguimos con otros temas. En este caso nos vamos, en este caso también algo que ha ocurrido y que muchos de vosotros nos habéis enviado como algo anecdótico, pero que también pues ha trascendido mucho en esta agenda y también en la agenda setting incluso. Mercedes de la Fuente y Luis Fernando nos envían la información de que ha sido imputado un edil por un cartel de carnaval con un hombre disfrazado de papa. Dice: un carnavalesco dibujo de un hombre disfrazado de sumo pontífice, encajado en un presunto papamóvil, copa de vino en mano y mejillas y nariz sonrosadas, llevará al concejal de Cultura de A Coruña ante el juez. Vemos con esto que la ley no solamente influía a titiriteros, sino en este caso también a José Manuel Sande de María Atlántica, que ha sido citado para declarar como investigado por un presunto delito contra los sentimientos religiosos por utilizar esta ilustración creada por el artista Alberto Guitián para promocionar la pasada edición del carnaval. Además, el titular del juzgado
juzgado de instrucción número 3 de La Coruña ha tomado en consideración la denuncia presentada por una asociación de viudas de Lugo tras un comunicado de indignación emitido por el Arzobispado de Santiago. Y sobre esto mismo, en este caso sobre Podemos, ¿no? Vemos que Ángel Triano nos envía la información de que el 60% de los senadores guarda silencio sobre su patrimonio. Si nos vamos a las cifras que ha sacado el Mundo.es, dice así rinden cuentas los senadores. El PP, digamos que es el que más porcentaje de senadores que no ha respondido, que es el 86,2%. Unidos Podemos es el segundo, con el 57,9%, y le siguen Esquerra Republicana, PNV y en último lugar el Partido Socialista. Con esto lo que han hecho es que dicen, al margen de las promesas constantes de rendición de cuentas y regeneración de cada partido, los senadores han tenido la oportunidad de demostrar su compromiso individual con la transparencia, dice, al rellenar las declaraciones de bienes y rentas que entregan al Senado. Dice, un trámite al que obliga el reglamento de la institución para acceder al escaño. Pero dicen que ante las numerosas omisiones, errores o imprecisiones y la falta de mecanismos de supervisión de las 612 declaraciones publicadas en la página de la Cámara, El Mundo ha escrito por correo electrónico o contactado por teléfono con 243 de los 274 legisladores que han pasado por la Cámara Alta en lo que va de legislatura. Y especifica, el 60%, 143 de ellos, ha decidido guardar silencio y no responder a las preguntas de este periódico sobre su propio patrimonio. Y en este caso nos vamos a Ciudadanos. Rodrigo Martínez y Jiménez 59 nos envían una información que la ha publicado el diario.es que titula «Los disidentes de Ciudadanos buscan espacio político en nuevas plataformas». Este periódico explica que el cambio de ideario que dio Ciudadanos de la cuarta Asamblea General y los vaivenes políticos que está protagonizando Albert Rivera frente al Partido Popular le han empezado a pasar factura. En estos 2 últimos meses, un nutrido grupo de cargos públicos han renegado del partido y se han pasado al grupo de no adscritos. Otros han sido expulsados por diversas causas. Y dice, según el recuento que hacen los propios disidentes, el total de ediles que se han pasado al grupo de no adscritos puede superar ya los 80. Terminamos también con 2 informaciones. Una de ellas es la que nos envía Antonio Stopzeta y ahora Levántate y Piensa, que nos hablan de una masiva manifestación en Chile para pedir el fin del sistema privado de pensiones. Esta noticia ha tenido mucha trascendencia en las redes y, como explica EFE, centenares de miles de personas se manifestaron a las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile para pedir el término del sistema privado de pensiones impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet, lo que ha creado incluso aquí, también en España, un debate sobre este mismo tema de las pensiones, que también es actualidad aquí en España. Y terminamos con la información que nos envía Ahora Levántate y Piensa, que digamos es una de las personas que cada día nos recuerda que sigue muriendo gente en el Mediterráneo. Dice, los refugiados continúan muriendo alrededor del Mediterráneo. Nos envía la información de que 5 niños murieron esta semana. Buenos días, Fernando. Buenos días, cafetera. Yo creo que ayer lo de Susana Díaz, más que un acto de fortaleza, fue un acto de debilidad. Te tienes que presentar una candidatura con todas esas viejas guardias que te respalden. ¿Por qué? ¿Por qué no vas desnuda y presentas tu proyecto político antes de hablar de lo antiguo? Yo no considero que sea un acto de fortaleza en contra de todo lo que digan todas las páginas de periódicos. Un abrazo a todos, que tengáis un buen día. Aquí en Oslo hoy está buenísimo. Un beso. Adiós. Buenos días, Resistencia. Fernando, María, Emilio. Creo que el hecho de buscar a alguien como Susana Díaz es para encontrar un perfil opuesto al de Pedro Sánchez, o al menos el que tiene el imaginario común de Pedro Sánchez. En Vigo ha funcionado muy bien ese tipo de perfil. Aquí tenemos al alcalde Abel Caballero, que ha perdido 2 elecciones seguidas, siendo alcalde igualmente por el apoyo del Bloque Nacionalista Galego, y sin embargo en las terceras ha sacado una mayoría absoluta, absolutísima.
Supongo que en el PSOE consideran que España ahora mismo está en este momento en el que necesitan eso, no votantes de izquierdas ni de votantes de derechas, sino votantes de Vigo o en este caso votantes de España. Y además consideran que Pedro Sánchez difícilmente va a conseguir un porcentaje significativo mayor de votos del que ha conseguido en las últimas elecciones y con eso no se gana, aunque no significa que con Susana lo vayan a conseguir. Un saludo. Bueno, Pedro Sánchez dijo ayer, el PSOE debe elegir entre ser un partido del siglo XX o de ser un partido del siglo XXI. Y hoy viene recogido en las páginas de los periódicos también como reacción a ese anuncio de Susana Díaz. Pero bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos. Emilio, María. Muchas gracias a todos. Aquí te dejo un consejo de Rodrigo Martínez que te dice... cuidado, que me sobre lo del previo, sobre lo de votar. Te dice que es difícil ganar. Efecto Pigmalión, Fernando. Ponte el audio y créetelo que os lo merecéis. Ah, ostras. Sí, es verdad. Es que, claro, es verdad, el efecto Pigmalión, joder. Sí, es muy fácil predicar, pero luego hay que dar trigo. O en casa del herrero, cuchillo de palo. O quien a buen árbol se arrima, a buena sombra le cabiga. Bueno, nos vamos. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a quienes apoyáis este programa todas las mañanas aquí participando del mismo, a quienes lo hacéis también como mecenas haciendo realidad este proyecto. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.